Bien, jóvenes, buenas noches. A todos agradezco por su presencia y primero vamos a pasar a reforzar sobre la ficha de tarea que quedó en la clase o la actividad número 8, que fue la sesión anterior. Bueno, era pues completar esta ficha, ¿no? Venía el nombre del accesorio, la forma gráfica multifilar o desarrollado, la forma simbólica y la forma unifilar o el plano eléctrico. Entonces, en algunos casos la ficha venía vacía, ¿no? Ya sea el nombre del accesorio, venía dibujado pues la forma gráfica en el esquema multifilar, o venía también dibujado o representado en la forma simbólica del esquema explicativo y faltaba en el plano eléctrico, ¿no? Entonces, uno de los accesorios que apareció era la caja octogonal. La caja octogonal venía dibujada en la ficha y yo les hice una recomendación en el esquema explicativo, la forma simbólica. No tenemos la caja octogonal, no viene la caja octogonal. Recuerden, no viene la caja octogonal, ¿no? Pero esta caja octogonal en el plano eléctrico sí es representada y es por este símbolo que es salida de techo. Este símbolo que estoy yo sombreando con negro o remarcándolo con negro, jóvenes, en el plano eléctrico es una salida para una luminaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando al iniciar, nosotros al querer construir una vivienda, primero tenemos que tener un juego de planos y uno de ellos es el plano eléctrico, y esta salida, ¿no? Cuando van a encofrar el techo, esta salida o caja octogonal, pues cuando van a encofrar el techo, en el plano aparece este símbolo que es pues salida para lámpara incandescente. ¿Y qué va ahí? Va una caja octogonal, ¿no? Va a ir una caja octogonal. Estamos, muchachos, va una caja. Y luego, cuando ya pues desencofran el techo, tarrajean, ¿qué va? Va el dispositivo luminoso, o sea, cumple dos funciones, ¿no? Luego vamos a tener la caja rectangular. En el esquema explicativo no hay la caja rectangular, no va, no tenemos, no solamente se emplean los símbolos, pero sí en el plano eléctrico la caja rectangular yo lo considero un punto. ¿Por qué? Porque en la mayoría de cajas rectangulares, en la mayoría y prácticamente en todos los interruptores, ya sea simple, doble o triple, es un punto seguido de una letra, que puede ser S, 2S según el interruptor. Este punto me representa como una caja solamente rectangular, ¿no? Ahora, un ducto tubería en el esquema multifilar o desarrollado, pues se dibuja, ¿no?, la tubería. En el esquema explicativo no hay tubería. En el esquema explicativo solamente tenemos los conductores eléctricos. Recuerden, muchachos, tenemos los conductores eléctricos. Y en el plano eléctrico es una línea curva. Estamos, una línea curva. Ahora, también vamos a tener el interruptor empotrado simple, ¿no? En la forma simbólico esquema explicativo tenemos dos puntitos y un palito, ¿no?, que me representa el esquema explicativo. Y en el plano eléctrico es un punto con una S. Ahora, en el grupo me decían, ¿no?, profe, ¿qué tipo? Me pusieron un esquema. ¿Qué tipo de representación es esta? ¿Desarrollado o explicativo? Yo les dije, igualmente como les presenté la diapositiva, por razones didácticas, muchos libros, mucha información que existe,
nos ponen las luminarias o los focos casi en su forma real, nos ponen el interruptor en su forma real y nos ponen los conductores representados de diferentes colores. Pero no vemos una tubería eléctrica, no vemos una caja rectangular ni una caja octogonal en ese esquema. Lo que estamos viendo es interruptor, soquete y los conductores. Ese es un esquema explicativo, muchachos, no se confundan, es un esquema explicativo y es un medio didáctico para que ustedes puedan entender o interpretar un circuito. Buenas noches, Eduardo Conde. ¿Estamos, muchachos? Pero en realidad estos símbolos son los que realmente se aplican, ¿no? Bajo la norma ASA, porque yo les mostré también la representación de los símbolos en una lista bajo la norma europea o DIN. Entonces, lo que en los planos eléctricos aquí en Perú, en instalaciones, viene los símbolos bajo la norma ASA. En lo que es instalaciones industriales, en lo que es instalación de motores o esquema de motores, se trabajan algunos símbolos bajo la norma DIN, ¿no? Se trabaja con la norma DIN. ¿Estamos? Hay que saber diferenciarlo, ¿no? Yo les puse también en el Classroom una información donde está la simbología para poder completar este cuadro. Luego teníamos un interruptor doble, venía esto, y el interruptor doble en el plano eléctrico era un punto, un 2 y una S, ¿no? Un punto, un 2 y una S. Luego teníamos un interruptor triple, venía ya graficado esto, y cuando hablábamos de un interruptor triple era un punto, un 3 y una S. Luego teníamos un interruptor empotrado de conmutación simple. El interruptor de conmutación pues tiene una característica muy diferente, ¿no? Que si yo lo veo de la parte posterior, estoy dibujando acá a mi lado derecho más o menos un interruptor. Tenemos el dadito como cualquier interruptor normal, pero en la parte posterior va a tener 3 tornillos, un tornillo central y 2 tornillos laterales, ¿no? Y pues su representación en el esquema explicativo es 3 puntitos con una flecha. Otros también nos dibujan un dado así, ¿no? Y le hacen 3 tornillos. Vamos a encontrarlo, muchachos, en algunos libros. Entonces yo les digo, no se hagan, como se dice, bolas. Vamos a tener esquemas explicativos que lo representan también así, ¿no? Esto lo representan de esta manera en algunos libros, y esto es válido, muchachos. ¿Estamos? Luego vamos a tener el interruptor de conmutación doble, que su representación era así, y en el plano eléctrico o esquema unifilar es un 2 con un S3. Luego teníamos un toma corriente, su representación en los dos tipos de simbologías, en el esquema simbólico y en el plano eléctrico, se representan iguales. Tenemos una luminaria, ¿no? Esta luminaria aquí en el plano eléctrico, pues en el plano eléctrico, que es el esquema unifilar, ustedes en un plano eléctrico, ¿cómo se van a dar cuenta que va a haber una luminaria? Por este símbolo, muchachos, ¿no? Que es el centro de luz. Esto me representa una caja octogonal y aquí un dispositivo luminoso. ¿Y qué puede ser? Puede ser un soquete con un foco ahorrador, puede ser un soquete con un fluorescente o una lámpara
LED decorativa, y también va a cambiar las formas, ¿no? Un ratito. Bien, también vamos a tener el pulsador de timbre, ¿no? Miren la forma de representación simbólica, y en el diagrama unifilar. Lo que ya les dije, que lo representaran en la norma ASA, no se compliquen. Muchos me han puesto los interruptores en la norma DIN. Un interruptor simple en la norma DIN, que es un desconectador, su simbología es así, ¿no? Su simbología es así. Un interruptor doble, la simbología no me sale muy bien por el mouse, es así. Luego, si continuamos, un interruptor triple, la simbología lo vamos a tener así, ¿no? Luego vamos a tener el interruptor de conmutación y los demás, que van a ir variando. El toma corriente, la simbología, pues, muchachos, es así, ¿no? Perdón. El toma corriente, la simbología es así. Entonces, esta simbología no la necesitamos porque nosotros estamos aquí en el Perú, muchachos. ¿Estamos? Entonces, algunos ya les he devuelto la ficha. Por favor, tomen una captura de pantalla, los que puedan, ¿no? Esta es la ficha, la he dividido en dos partes. Y corríjanlo, por favor, jóvenes, y me lo mandan corregido. Yo no les he puesto nota porque quiero que me lo manden corregido. ¿Por qué? Porque el día lunes ya vamos a comenzar a realizar algunas representaciones de circuitos y a realizar nuestras prácticas. Entonces necesitamos ir conociendo especialmente estos símbolos, los símbolos que se emplean de forma unifilar, estos símbolos de acá, ¿no? Los de aquí nos también debemos de conocerlos, pero más esto, porque nosotros vamos a interpretar un plano eléctrico. El objetivo es que ustedes conozcan los símbolos que van en un plano eléctrico, los símbolos que se representan en la forma unifilar bajo la norma ASA. ¿Estamos, muchachos? Profesor, disculpe, una consulta. Sí, adelante. Profesor, esa normativa ASA, ¿esa se usa en Estados Unidos también o solamente es acá en Perú? ¿O es a nivel de Sudamérica? No, Si tengo esa duda. cada país es autónomo, ¿no? De aplicar, cada país tiene su norma propia, pero en base a las normas internacionales. Entonces, en base a las normas internacionales, como te digo, tenemos la norma ASA, que se utiliza en Estados Unidos, y tenemos la norma DIN, y aparte tenemos muchas otras normas. Entonces, el código eléctrico aquí en Perú, ¿no?, hace mención o toma algunos símbolos que utiliza la norma ASA. ¿Estamos? Y esa normativa nosotros la debemos de cumplir. Entonces, tú aquí en el Perú te van a dar un plano con los símbolos bajo las normas ASA que están en el Código Nacional. ¿Estamos? Tú no vas a encontrar Ok, profesor. un plano aquí en el Perú con los símbolos bajo la norma DIN. Ahora, en el internet tú puedes buscar planos y te van a aparecer bajo la norma ASA y bajo la norma DIN. Te van a aparecer planos con otros símbolos. ¿Por qué? Porque el internet es rico en información y nos brinda pues información de muchos países, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Juan Carlos. Sí, profesor. Profesor, yo me he equivocado en la toma, ¿cómo se llama? En la cajita rectangular.
¿ya? y en la tubería. Pero ahora que usted dice que hay que volverlo a corregir, va a volver a poner el No, enlace para que solamente pueda. hay algunos que sí acá en esta parte del plano eléctrico unifilar se han equivocado, pues, esto. Me han puesto los dos símbolos o me han puesto los símbolos en la norma DIN. Claro que está bien, pero vamos a trabajar solamente con la norma ASA, porque eh, en lo que es planos eléctricos, instalaciones domiciliarias, los símbolos que se emplean es bajo la norma ASA. Ahora, cuando se trabaja esquemas eléctricos en lo que es electricidad industrial, se trabaja con la norma DIN, ¿no? Y hablamos de la norma DIN, ¿en qué sentido? Porque vamos a hablar, o se habla de contactores, se habla de motores, se habla de relé y de muchos otros dispositivos industriales. Entonces hay que tener en cuenta el Código Nacional, especifica el uso de esos símbolos. ¿Estamos? Entonces, como nuestro país y muchos países trabajan o toman estos dos tipos de representaciones, ¿no? En estas dos normas. Bien, jóvenes, continuamos con nuestra clase y el día de hoy vamos a identificar y a ver algunas instalaciones y algunos accesorios eléctricos en cuanto a su mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento básico. En realidad, la finalidad de nuestro curso es pues el mantenimiento en instalaciones eléctricas, pero no podemos hacer un mantenimiento si no sabemos algunas instalaciones básicas y algunas cositas que debemos de tener en cuenta. ¿Estamos? Así que comenzamos. Vamos a observar el siguiente video sobre un mantenimiento preventivo. Y luego pasaré a preguntar sus opiniones, muchachos, al respecto. Especialista, para evitar accidentes y reducir el consumo de energía de sus clientes, es importante darle un mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctricas. En este lunes del progreso aprenderemos juntos cómo lograr instalaciones seguras y duraderas. Antes de realizar el mantenimiento de estas instalaciones, recuerde siempre bajar el interruptor general del cuadro eléctrico del hogar. Revise las lámparas y los focos. Si producen una luz intermitente o de baja intensidad, cámbielos por unos nuevos. Y del mismo modo con los interruptores de luz, si al momento de prenderlos o apagarlos presentan falso contacto o se calientan, debe cambiarlos. Revise el voltaje de los tomacorrientes con un multímetro y cambie las tapas que estén dañadas. Con electricidad desconectada, limpie los tableros por fuera con un paño seco. Mide el voltaje de entrada y salida de los interruptores termomagnéticos y revise que no haga falso contacto en las barras de neutro. Cuando vaya a reemplazar un interruptor, desconéctelo y verifique que el nuevo tenga las mismas características, con un amperaje similar o mayor, pero nunca menor al original. A la hora de instalarlo, respete la orientación de encendido y apagado. También es muy importante la revisión del cableado. Observe que los cables tengan su cubierta plástica y si alguno está dañado, corte la parte afectada y reconéctelo con un tramo de cable nuevo. Use cinta aislante para cerrar la conexión. Especialista, estos consejos le ayudarán a mostrar su experiencia y responsabilidad en el trabajo. Sus clientes lo notarán y no dudarán en llamarlo nuevamente. Y recuerde, especialista, cada lunes del progreso compartiremos nuevos conocimientos que son importantes para su crecimiento como profesional de la construcción. Porque queremos verlo progresar, nos vemos el próximo lunes de progreso. Bien, jóvenes, ¿no? ¿Qué les pareció el videito? ¿Qué me pueden decir? ¿Alguna opinión? A ver, alguno de ustedes que quiera opinar sobre el videito. Nadie. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? De repente no se escucha. Profe, yo no escuché A ver, adelante, Freddy. el video, no lo escuché porque se intercortó. O sea, no sé si sería mi celular, pero se cortaba.
Ya, a ver, vamos a preguntarle a Juan Carlos. ¿Se cortaba? ¿De repente es tu internet o de repente es el mío? A ver, Profe, muy bajo el volumen, no escucho muy bien. ya, lo paso de nuevo. No hay ningún problema. Y ahora sí Especialista, pongamos... para evitar accidentes y reducir el consumo de energía de sus clientes, es importante darle un mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctricas. En este lunes del progreso aprenderemos juntos cómo lograr instalaciones seguras y duraderas. Antes de realizar el mantenimiento de estas instalaciones, recuerde siempre bajar el interruptor general del cuadro eléctrico del hogar. Revise las lámparas y los focos. Si producen una luz intermitente o de baja intensidad, cámbielos por unos nuevos. Y del mismo modo con los interruptores de luz, si al momento de prenderlos o apagarlos presentan falso contacto o se calientan, debe cambiarlos. Revise el voltaje de los tomacorrientes con un multímetro y cambie las tapas que estén dañadas. Con electricidad desconectada, limpie los tableros por fuera con un paño seco. Mide el voltaje de entrada y salida de los interruptores termomagnéticos y revise que no haga falso contacto en las barras de neutro. Cuando vaya a reemplazar un interruptor, desconéctelo y verifique que el nuevo tenga las mismas características, con un amperaje similar o mayor, pero nunca menor al original. A la hora de instalarlo, respete la orientación de encendido y apagado. También es muy importante la revisión del cableado. Observe que los cables tengan su cubierta plástica y si alguno está dañado, corte la parte afectada y reconéctelo con un tramo de cable nuevo. Use cinta aislante para cerrar la conexión. Especialista, estos consejos le ayudarán a mostrar su experiencia y responsabilidad en el trabajo. Sus clientes lo notarán y no dudarán en llamarlo nuevamente. Y recuerde, especialista, cada lunes del progreso compartiremos nuevos conocimientos. Ahora sí se escuchó, no se escuchó. Dígame, muchachos, por favor. Profesor, me parece que es importante porque uno que también creo que vamos a evitar el consumo de energía demasiado, es para evitar esa fuga de corriente. Claro, ¿no? Hay cositas, por ejemplo, el videito es bien claro, ¿no? Nos dice lo primero que debemos de hacer antes de hacer un mantenimiento o una revisión de General. bajar la llave o el interruptor general. Llave térmica. Así general. es, ¿no? Para Evitar también un cortocircuito, profe. evitar cortocircuito y más que todo evitarnos peligros de Una descarga electrocución. eléctrica. Exacto, una descarga, ¿no? Como nos dice Juan Carlos, ¿no? Y luego ver, ¿no? Si vamos a cambiar un interruptor, ¿no? Este puede calentarse o hace falso contacto, es imprescindible, hay que cambiarlo, muchachos, porque ese calor que genera el interruptor, pues nos va a consumir, nos consume un poco más de energía. Y al cambiar, ¿no? Cualquier accesorio eléctrico tiene que ser, pues, de las mismas características al que ha tenido, ¿no? Nunca menor, como es el amperaje del interruptor, ¿no? Ahora, en el caso del mantenimiento de los circuitos eléctricos, un circuito eléctrico debe de estar bien realizado y debe de cumplir algunos requisitos. ¿Estamos? La capacidad en amperio de los conductores, hablamos de los conductores, debe ser suficiente con respecto a la carga, muchachos, ¿no? Debe de ser suficiente con respecto a la carga. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, en nuestro circuito de iluminación se emplea el cable número 14 ABWG. En los circuitos de tomacorrientes se emplea el conductor o el cable número 12 ABWG. El primero soporta un amperaje de 16 amperios dentro de tuberías. Claro que soporta más cuando está a la intemperie. Y el segundo, que es el conductor número 12, pues no soporta 20 amperios, ¿no? Al igual, la capacidad en amperios de mi interruptor termomagnético para proteger ese conductor, estoy hablando de este interruptor, ¿no? Termomagnético, debe de ser
o debe de estar acorde con el conductor eléctrico. Pero esto lo vamos a ir viendo en las clases posteriores, ¿no? Profe, lo escucho entrecortado. ¿Se me escucha entrecortado, jóvenes? Debe de ser mi internet. No, profesor, se le escucha bien. Ah, debe de ser tu internet, Juan Carlos. A esta hora un poquito que se satura las líneas de internet, ¿no? Algunos de repente me escuchan bien, otros me escuchan entrecortado, otros me escuchan bajo. Y bueno, yo les pido mil disculpas, pero me parece que de repente es mi internet o de repente es el internet de ustedes, ¿no? Ya Pedro Sotelo también me dice se escucha bien. Bien, Yo también lo escucho bien, no hay problema. Gracias, gracias. Entonces, a veces es el internet por zonas. Yo tuve problemas también algunas semanitas que estuvieron arreglando aquí en Lurín el internet por mi cuadra. Bien, continuamos. Otra de las cosas, muchachos, como les dije, los empalmes deben de ser firmes, ¿no? Y con las vueltas requeridas como mínimo. Algunos nos dicen que sean 5 vueltas, otros 4 vueltas, pero deben de ser lo más firmes posible, ¿no? Otra de las cositas también, el interruptor termomagnético debe de ser acorde con el conductor eléctrico al cual va a proteger, ¿no? La capacidad de los tomacorrientes, en el caso de los tomacorrientes, debe de ser suficiente para alimentar a los aparatos a la cual van a ir conectados a estos. Muchos tomacorrientes, nosotros compramos tomacorrientes económicos y no tienen el amperaje requerido para el dispositivo al cual va a ir conectado. En muchos de los casos los alvéolos de estos tomacorrientes llegan a quemarse, se ponen negro. ¿Debido a qué? A que tienen en sus alvéolos, son de mala calidad y al final no ajustan bien, ¿no?, al enchufe que ingresa. Ahora, el mantenimiento es todo lo que nosotros hagamos por mejorar una instalación, con el fin de mejorar y lograr una mayor eficiencia, ¿no? Eso es el mantenimiento. Cada vez que diseñemos una instalación, debemos de sugerirle al cliente que dicha instalación, ¿no?, debe de ser completada. Porque hay muchos clientes que dicen, no maestro, hágame una instalación hasta aquí nomás, déjeme ahí los cables y yo después voy a hacerlo, voy a comprar más material. No, cuando hagamos una instalación, den la recomendación que esto debe de ser terminada la instalación para evitar algunas fugas de corriente, ¿no? También cuando se tiene una instalación completa y bien diseñada, el mantenimiento pues se va a reducir a verificar dicha instalación periódicamente, ¿no? La cometida hay que observarla si se produce algunas sulfataciones. Las cintas aislantes hay que verificar que estén lo más firmemente, ¿no?, que no estén flojas. Los bornes de los interruptores termomagnéticos pues deben de estar, no se escucha nada. Los bordes de los interruptores deben de estar pues bien ajustados, ¿no? No sé, ¿me escuchan o no me escuchan? Diego no me escucha hace rato. Muchachos, ¿me escuchan? Se le escucha. Diego, ¿es tu celular o...? El mío era, mis datos, estaba con datos y ya conecté con mi wifi. Y me está quedando sin datos seguro. Ah, ya. ¿Sí lo escucho bien? Qué raro, porque así Ahora sí lo escucho bien. y está normal toda mi señal y no se escucha nada, profe. No, debe ser... Silencio. De repente otro es el problema de tu celular, Diego. Todo me escucha muy bien. Yo no puedo hacer nada ya más. No puedo hacer nada, mi estimado, ¿no? Ahora, recordemos que siempre los tomacorrientes tienen una capacidad de consumo, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, de las cintas aislantes, pues nosotros vamos a tener la cinta aislante de 1000, 1300, 1500, 1700, ¿no? Todo esto vamos a ir viendo en las clases posteriores, ¿no? Mantenimiento también podemos decir es evitar el uso de múltiples apagadores o el múltiple uso de enchufes. Hay que utilizarlos en el caso de los enchufes e interruptores o adaptadores. Hay que utilizarlos solamente cuando sea necesario y especialmente en aparatos de bajo consumo. No utilicemos los adaptadores o estos múltiples en el uso de artefactos de alto consumo. ¿Estamos? Otra de las cosas, no evitar el conectar pues en los tomacorrientes artefactos cuya suma de las cargas significa pues superen la capacidad de este, ¿no? Ahora vamos a ver una conexión, un videito de una conexión de 1, 2 y 3 apagadores. Este videito es fácil, pero vamos a verlo a continuación, por favor. Bueno, ahora mostraré en este video cómo conectar un apagador solo, luego 2 apagadores y 3 apagadores. Vamos a utilizar el apagador marca Esteves Nessen. Estos vienen con una envoltura. Hay que quitarles la envoltura para poder trabajarlos. Sacamos de la envoltura la placa. Luego sacamos el apagador. Este es un apagador sencillo, no es de escalera, es sencillo. Le quitamos los tornillos a la placa y luego separamos la placa del chasis. Le metemos el desarmador en una ranura pequeña que trae. Ya la separamos, ahí tenemos el chasis y en el chasis vamos a introducir el apagador. Este se introduce a presión nada más. Ya cuando truena quedó ajustado. Este es un apagador nada más que vamos a utilizar para un foco y le vamos a aflojar los tornillos para poder introducir los cables. El cable de corriente es el cable negro y el cable de retorno al foco es el cable rojo. El negro ya trae corriente. Si lo podemos probar. Normalmente trabajamos todo con corriente, ahí lo podemos probar. Lo único que hace el apagador es cerrar el circuito. Introducimos la fase, que es el negro, en el centro del apagador. De preferencia puede ir en cualquier lado, en cualquier lugar, pero de preferencia lo introducimos en el centro y en el extremo introducimos el retorno. Hay que recordar que al foco le vamos a dar el neutro y la corriente si viene el apagador, por eso cuando regresa ya cierra el circuito. Ahí está, ya lo conectamos. Ahora introducimos los tornillos que trae en la placa y los atornillamos en la chalupa. Chalupa le decimos a la caja en donde siempre van los apagadores, la caja galvanizada. Ahí ya introducimos los tornillos, apretamos, queda bien sujeto y queda listo el apagador. Solo le ponemos su placa y ahí sí es rápido esto, instalar un apagador. Ahora les voy a mostrar cómo conectar 2 apagadores. Nuevamente separamos la placa del chasis, introducimos un apagador y hay que procurar que estén del mismo lado. Los volteamos para que queden igual y no nos queden cruzados. Introducimos a presión los 2 apagadores y ahí ya queda.
del mismo lado. Ahora sí aflojamos también los tornillos para poder introducir los conductores. Aflojamos los tornillos para poder introducir los cables. Aquí en este caso también el cable de corriente es el negro, el que trae la corriente en la fase. Normalmente cuando ya son dos traemos un calibre 12 en el que trae la corriente, que es la fase, y los retornos son 14. Ahí introducimos en el centro del primero el cable o el conductor calibre 12. Luego con otro cable 14 hacemos un puente, le pelamos los dos extremos. Pelamos los extremos del cable para introducirlos y que haga contacto con los tornillos. Introducimos el puente, un puente para que le dé corriente al segundo. Ese puente lo volvemos a introducir en el centro del segundo apagador. Ahora pelamos el retorno del primer foco, en este caso es calibre 14, y luego pelamos el retorno del segundo foco. Ahora sí introducimos el primer apagador. Como pueden ver también ya se había prendido, siempre lo trabajamos con corriente. Hay que tener precaución nada más. Para evitar cualquier situación hay que bajar la pastilla, bajar el interruptor. Nosotros normalmente todo lo trabajamos con corriente, pero es mejor bajar el interruptor principal y trabajarlo así. Ahí introducimos los tornillos al chasis y lo atornillamos en las orejas de la chalupa. Ahí queda la placa con los dos apagadores y ahora sí colocamos su placa y queda listo. Ahí están ya los dos apagadores, uno de afuera y uno de adentro. Ahora aprovechando vamos a conectar un contacto solo. Es un contacto polarizado con tierra física. Igual separamos la placa del chasis. Tenemos el chasis y ahí introducimos el contacto. A presión igual. Este es el caso de un tomacorriente. Aflojamos los tornillos también. Pelamos la tierra física. Pelamos los tres conductores para poder introducirlos. En este caso es la tierra física. Luego pelamos el blanco, que es el neutro. Estos tres son en calibre 12. Y luego pelamos la fase, que es el rojo. La tierra física la introducimos en el centro o en el símbolo de tierra, que son unas rayitas así en forma de triángulo, 3 rayitas que traen todos los contactos, y ahí introducimos la tierra física. En este caso es en el centro. Y luego el neutro lo introducimos en la ranura más grande. Si fijan, ahí traen 2 ranuras el contacto. En la ranura más grande ahí introducimos el blanco, que es el neutro. Y la fase la conectamos del lado de la ranura más pequeña, en esta. Allí introducimos la fase y ahora sí lo apretamos y queda listo. Guardamos los cables en la chalupa, colocamos los tornillos
Y así ya queda instalado el contacto solo. Ahora le ponemos su placa y listo, quedó. Ahora les voy a mostrar cómo conectar 3 apagadores en una misma chalupa. Tenemos la fase, que es en negro y calibre 12. Luego tenemos los otros 3 de retornos, que son en calibre 14 para los focos. Acuérdense que el neutro lo vamos a conectar en el foco. Aquí separamos otra vez la placa del chasis. Introducimos los 3 apagadores igual del mismo lado, para que en la misma posición apaguen los 3 o prendan los 3 y no nos queden cruzados. Ahí ya están introducidos los 3 a presión. Igualmente aflojamos los tornillos de los 3 apagadores para que al atornillar sea más rápido. Ya están aflojados todos y ahora sí. Colocamos el primer apagador en el extremo, en el tornillo del extremo. Es el primer retorno, luego colocamos el segundo retorno, que es calibre 14. Si se fijan, tiene una marquita para saber a qué foco lo vamos a llevar. Y luego el otro conductor rojo. Ahora vamos a necesitar 2 puentes, como hicimos cuando llevaba 2 apagadores. Pelamos los 2 puentes, le pelamos los extremos y ahí conectamos la fase en 12 y el primer puente en 14. Apretamos con el desarmador y el primer puente lo llevamos al centro del segundo apagador. Ahí le conectamos el otro puente. Apretamos nuevamente los tornillos y entra el segundo puente en el tercer apagador. Ahí ya quedan conectados los 3 apagadores. Y ya para ponernos en la chalupa, colocamos los conductores adentro, le ponemos sus tornillos, hasta lo apretamos y queda así de rápido. Ahí están los 3 apagadores conectados. Espero les sea este video de utilidad. Muchas gracias. Bien, muchachos, ¿qué les pareció el videíto? ¿No? El video ha sido muy práctico y mucho nos ha dicho de que el neutro siempre va a ir ¿a dónde? ¿A dónde nos va el neutro? Profe, el neutro va a foco. Al foco, ¿no? Y la fase va a interruptor y de retorno de nuevo a foco. Exacto, ¿no? Pero vamos a iniciar siempre haciéndoles recordar, muchachos, cuando hagamos un empalme debemos de utilizar nuestro alicate universal para reforzarnos, ¿no? Para que este empalme sea firme. Otra de las cosas también debemos de tener en cuenta de que al conectar cualquier accesorio o dispositivo eléctrico debemos de conservar la sección del conductor a pelar. A veces nosotros retiramos el aislamiento y se nos rompió una hebra o 2 hebras de nuestro conductor. Eso no es muy bueno, muchachos. Es preferible volverlo a pelar o volver a retirar el aislamiento, ¿no? Conservando toda la sección del conductor. Ahora, también una cosa que vimos en el video es
una correcta instalación de los cables o de los terminales de los cables a nuestro interruptor, ¿no? Una cosa que yo siempre he notado es de que aquí cuando nosotros ponemos, estoy marcando con azulito, el aislamiento del conductor tiene que quedar lo más firme o lo más cerca al dado. He visto algunas instalaciones cuyo retiran el aislamiento y queda pues una gran parte que se nota el conductor. No, ustedes deben de tratar de que el aislamiento quede lo más cerca al dado, jóvenes, ¿no? Igualmente, en el caso de los tomacorrientes, ¿no? Tiene que quedar lo más cerca y también lo más ajustado posible, ¿no? No tampoco requintarlos, porque cuando requintamos el tornillo de la cabeza del dado, tiende también a romperse el conductor. Hay que ajustarlo, digamos así, firmemente, ¿no? No ni tan ajustado ni tan flojo. Igualmente tenemos en el caso de los soquetes o de algunos dispositivos, el aislamiento pues debe de quedar lo más cerca al dado. ¿Estamos, muchachos? Estas son algunas recomendaciones en cuanto a los enchufes de igual forma, ¿no? Ahora, ¿cómo o cuál es la conexión ideal? ¿No? Miren, el neutro, aquí que lo tenemos con celeste y yo lo estoy repasando con una línea azul, va a ir a un tornillo del foco, siempre el neutro. Y la fase va a ir al interruptor. ¿Estamos? Ahora, en el interruptor no es necesario un orden, podemos ponerlo en cualquiera de los dos, la fase, ¿no? Y el retorno, lo estoy representando con rojo, va a ir al otro tornillo de nuestro interruptor. Ahora, el retorno en el soquete del interruptor, jóvenes, hay que tener en cuenta lo siguiente: el neutro no va a ir en el potito, miren acá. Va al medio, profe, el puntito del medio. El neutro, mi estimado, el neutro va, miren aquí en la polarización del soquete, aquí el neutro, miren, lo voy a dibujar con azul, el neutro está conectado al potito y no es lo indicado, no, porque la línea le estamos conectando a la rosca, no, la línea debe de ir pues al puntito del interruptor, la línea o la fase, ¿ya? Y el neutro pues va a ir a la rosca, porque en realidad el neutro no trae la corriente, es la corriente de retorno, pero no hay que confiar. Profe, una consulta, entonces el retorno que viene a ser la fase, ¿no es cierto? Línea, claro, va al medio y el neutro va al costado del soquete. Exacto, este es el retorno, ¿no? El retorno o línea o fase. Estamos, va al potito o al tornillo central de nuestro soquete. Y el neutro va al tornillo que comunica con la rosca. Ok, profe, quedó claro. ¿No? Esa es una conexión correcta y ordenada. Como les decía, nosotros aquí en Lima no vamos a tener neutro, o de repente no vamos a ubicar el neutro. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Respetar un orden, ¿no? Cuando hagamos una instalación, realicémoslo pues con conductores de dos colores. La norma me dice que yo puedo emplear cualquier color. Entonces puedo emplear un conductor negro para mi neutro y un conductor rojo para mi fase, ¿no? Y entonces en mi mente va a estar eso y yo voy a conectar pues el neutro en la rosca del foco y la fase va a ir al interruptor y luego el retorno que va a retornar va a ir pues al puntito
de mi soquete, ¿no? Aquí igualito vamos a tener el neutro, va a ir pues a la rosca de los dispositivos, y la fase va al interruptor, y el retorno en realidad es la fase, va a ir pues al potito o al tornillo central de nuestro dispositivo luminoso. En este caso son 3 focos ahorradores. Ahora, en el caso de los tomacorrientes, muchachos, muchas veces se nos ha presentado así, ¿no? Un tomacorriente con un alvéolo más larguito y un alvéolo más corto. Y tenemos una semiluna. Esta semiluna es la ranura de tierra, ¿no? La de acá abajo, que estoy encerrando con azul. Pero vamos a tener que el alvéolo más largo, ahí vamos a conectar el neutro. Y el alvéolo cuya ranura es más pequeña, ahí conectaremos la fase. Fase o línea. O línea. Ahora, muchos interruptores de marca ya vienen, traen en su dadito, ¿no? Vienen los tornillos y viene marcado con la letra N y la letra L. Yo les recomiendo tener un orden, jóvenes. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda también a bajar el consumo de nuestros artefactos eléctricos. Hay artefactos eléctricos que trabajan con fase y neutro, en el caso de algunas refrigeradoras. Entonces, establecer un orden nos conviene, ¿no? Y hay empresas que trabajan con un orden. No debemos de trabajar con un desorden, ¿no? En cuanto a los colores, conservar los colores de nuestros cables. También nosotros vamos a tener, muchachos, diferentes tipos de tomacorrientes. Esto lo vamos a ver en una clase a posteriori. Vamos a tener los tomacorrientes 3 en línea, que son de uso europeo, el tomacorriente tipo Chuco. Estos dos tomacorrientes, la norma técnica peruana los aprueba. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en Perú utilizamos una tensión de 220 voltios y los enchufes, ustedes saben de que tenemos enchufes de punta redonda y enchufes de punta plana. Los enchufes de punta redonda son para tensiones de 220 voltios y los enchufes de punta plana son para tomacorrientes o tensiones de 110 o 120 voltios. Entonces, aquí en el Perú, como usamos o tenemos una corriente de 220, la norma técnica peruana me dice que debemos de usar tomacorrientes 3 en línea y tomacorrientes tipo Chuco. Estos tomacorrientes, el tipo Chuco, son ideales para enchufes, esos enchufes gruesos que traen los microondas, traen las lavadoras, las refrigeradoras. Para esos enchufes es fundamental el tomacorriente tipo Chuco, pero esto lo vamos a ir viendo a posteriori. También tenemos el tomacorriente americano de puntas planas. Esto muy poco se utiliza. El dúplex americano también, ¿no? Lo que más utilizamos aquí en Perú y casi todos tenemos en nuestra casa es el tomacorriente universal. Que la norma no nos dice mucho en base a esto, pero lo utilizamos, ¿no? Porque tenemos nosotros dispositivos que tienen punta plana y otras puntas redondas. Lo malo de estos universales es de que con el constante uso sus alvéolos tienden a ensancharse y a producir con el tiempo recalentamiento y se ponen negro a veces estas partecitas. ¿Debido a qué? A que no hacen un buen ajuste, ¿no? Estos tipos de tomacorrientes con el tiempo.
Ya, eso debemos de tener cuidadito. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Sí, profe, en ese tipo chupo es lo que dice. Chuco, sí. Ya, ese lleva tierra, ¿no es cierto? Ese Sí. tercer orificio es el tierra, ¿no? No, mira, este es el orificio, uno es N y el otro es L que estoy poniendo. Y la línea Ya. tierra son estos dos ganchitos, el de aquí Ok, y acá ok. abajo. Si tú te fijas tú tienes en casa un microondas, ¿no? O una lavadora, sus enchufes son gruesos. Y vas a ver de que los alvéolos del enchufe, ahorita no, te pido mil disculpas, este es más o menos el enchufe, y el enchufe tiene los dos alvéolos de punta redonda, y en forma paralela van a tener dos laminitas que van a enganchar aquí, van a enganchar en estos dos contactos de que es la línea de tierra, ¿no? Y esos son ideales para ese tipo de artefactos. A ver, dime, Pedro Sotelo, ¿cuál es la duda, por favor? A ver, me dices, la marca que hay que por acá es Ultraelectric. Estoy con duda en la conexión. ¿Cuál es tu duda en la conexión, Pedro Sotelo? Escríbelo por favor en el chat. Te agradecería. No está la Padula, está Alexander Calex. ¿Ah? Ay, chucha, no le he visto. ¿Cómo? La Padula, por favor, ¿están viendo el partido? A ver, jóvenes, la ficha de tarea es la siguiente. Ustedes van a analizar el circuito y dice, marque cuál es la línea fase y cuál es la línea neutra del circuito. Lo que ustedes tienen que hacer simple y llanamente es marcar cuál de las líneas es fase, ¿no? Si esta es fase o neutro, ustedes van a marcar cuál de las dos es fase o neutro. Y la segunda pregunta es, según la imagen, marque con X el caso correcto. Ustedes van a encontrar 4 casos. Ya hemos visto dónde debe de ir el neutro y dónde debe de ir la fase. Ustedes marcan si es el 1, el 2, el 3 o el 4 aquí al costado, ¿no? Si es el 1, marcan con una X el 1, nada más. Y luego la 3 dice, ¿no? Explique con sus palabras por qué es importante usar accesorios eléctricos de buena calidad y que cumplan las normas técnicas. ¿Por qué? A ver, ¿no? A ver, pero me dice, estoy con una duda, fase, neutro y tierra. Muy bien. Mira, todos los tomacorrientes de marca ya vienen con neutro, fase y tierra. La línea tierra es una tercera línea cuando nosotros vamos a pasar en todo nuestro circuito derivado de tomacorrientes. La línea tierra es la línea de protección y es una tercera línea y que también lo va a traer los enchufes. Y esta línea tierra va a la carcasa de los artefactos eléctricos, ¿no? Ahora, no hay que confundir que la línea tierra es igual a la línea neutra, no. La línea tierra es otra y se caracteriza por ser por tener un conductor ya sea de color verde o puede ser amarillo o puede ser un conductor cuyo aislamiento sea verde con franja amarilla, que es lo ideal, ¿no? Ahora, el neutro, todos los tomacorrientes de marca traen grabados con la letra N, que significa neutro, y la letra L, que significa fase. Entonces, donde está el dadito donde va el tornillo en el tomacorriente, viene marcado ahí L de fase, y al otro lado algunos no lo trae, se supone que es el neutro, ¿no? Y otros también lo traen. En los que no son de marca, y miren muchachos, muchos de estos tomacorrientes son universales,
son estos de acá. Estos traen en la parte posterior marcado fase y neutro. Y también ustedes pueden darse cuenta de que un alvéolo, este por ejemplo el de acá arriba, que es más larguito que el de abajo, pues el de arriba es, ¿qué cosa? Es neutro, porque este alvéolo, esta raya, es más grande que la de abajo. Y la de abajo, que es más pequeña, es la fase o línea, ¿no? Si es que no trae marca, ustedes lo pueden identificar de esta manera, ¿no? Cuál es neutro y cuál es fase. Bien, creo que he respondido a tu pregunta, Pedro Sotelo. Entonces, recuerden, muchachos, que ustedes van a descargar esta ficha del Classroom y van a responder a estas preguntitas y luego las suben por por la misma sección de tarea, ¿no? Espero que la clase haya sido muy satisfactoria.